Hola, en esta presentación exploraremos los fundamentos y desafíos de la investigación cualitativa, así como su aplicación en el paradigma metodológico. Cada sección será presentada por uno de mis compañeros, quienes profundizarán en temas específicos relacionados con metodología y el análisis en investigación cualitativa. Comenzaremos con Omar, quien detallará el diseño metodológico que subyace a este tipo de estudios. Bienvenidos. Muy buenos días para todos y para todas. En esta sesión vamos a hacer un poco de profundidad frente a la importancia del diseño metodológico, el cual se considera un componente crucial en la investigación cualitativa, ya que este determina la estructura y los pasos que se seguirán para obtener y analizar los datos de una forma sistemática y propiamente organizada. La investigación cualitativa se caracteriza por su enfoque holístico e interpretativo. Eso implica que su diseño metodológico no sigue una estructura rígida como sí se hace en la investigación cuantitativa, sino que ésta se adapta y evoluciona conforme se van recolectando los datos. De esta emergen patrones que se consideran significativos. En ese orden de ideas vamos a abordar cada componente del diseño metodológico con un enfoque crítico y sobre todo muy detallado, destacando su importancia en el contexto de la investigación cualitativa. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a centrar en la definición de lo que es población y muestra. Es importante entender que en estudios cualitativos la selección de la población no se basa en una representatividad estadística, como en los estudios cuantitativos, sino en la pertinencia y en la profundidad que pueden aportar los participantes al fenómeno en cuestión. Por ejemplo, si estudiamos la percepción de los estudiantes sobre un método de enseñanza, la población pueden ser todos los estudiantes de una escuela o institución. A partir de esta población nosotros definimos la muestra, que es un subconjunto de la población que nos permite hacer observaciones detalladas y específicas sin tener que estudiar la población total, ¿sí? O a todos los individuos. Para que esta muestra sea representativa, pues utilizamos criterios específicos de selección, los cuales nos garanticen que el grupo refleja adecuadamente las características y diversidad de la población total. Por lo tanto, es importante realizar un muestreo intencional o teórico, eligiendo sujetos cuyas experiencias o características específicas proporcionan información crucial para el análisis y comprensión del tema. Eso implica que se debe seleccionar o se deben seleccionar casos que reflejen una amplia variedad de perspectivas o en algunos casos atípicos o extremos que ayuden a desentrañar matices del fenómeno investigado que de otra manera se consideran que permanecerían ocultos. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, la investigación cualitativa se fundamenta en métodos que permiten una exploración profunda de las realidades vividas. Las entrevistas en profundidad, los grupos focales y la observación participantes son herramientas esenciales que permiten capturar las narrativas y experiencias de los participantes en sus contextos naturales. Por ejemplo, la observación de un participante más allá de la simple recolección de información implica que el investigador se inserte en la realidad que estudia, convirtiéndose en parte activa del lector. Esta inmersión permite no solo observar de los participantes lo que dicen, sino también cómo lo dicen y las emociones y las dinámicas sociales que acompañan sus respectivas interacciones. En ese orden de ideas, entra a jugar un papel muy fundamental el método científico en la investigación cualitativa. A diferencia de su aplicación en contextos cuantitativos, se caracteriza por ser un proceso iterativo y flexible. En lugar de formular hipótesis rígidas desde el inicio, el investigador cualitativo se aproxima al campo con preguntas abiertas que guían la recolección de los datos. A medida que emergen patrones y categorías, el investigador ajusta las preguntas y puede realizar una redefinición del enfoque del estudio. Esta capacidad que permite que el diseño se mantenga alineado con la realidad estudiada y que se produzcan hallazgos significativos y pertinentes. Es importante también explicar que los tipos de investigación que se aplican dentro del marco cualitativo son muy importantes para dirigir de forma adecuada la ruta de la recolección de datos de la investigación, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco cualitativo tenemos una fase exploratoria, una fase descriptiva y una fase experimental. La investigación exploratoria busca en sus primeras fases familiarizarse con fenómenos que no han sido suficientemente estudiados. Es una etapa crítica ya que establece las bases para el desarrollo de teorías y categorías interpretativas.
En ese sentido, pues la investigación descriptiva, por otro lado, lo que busca es detallar y organizar la información obtenida, ofreciendo una comprensión estructurada de los aspectos observados, aunque menos común en estudios cualitativos. En cuanto a la investigación experimental, se utiliza para evaluar los efectos de una intervención en un contexto real, pero con un diseño flexible que se ajusta a dinámicas cualitativas. Este enfoque holístico adaptable es lo que diferencia y enriquece el paradigma cualitativo. En esta sección profundizaré en algunos de los desafíos estructurales y metodológicos que enfrenta la investigación cualitativa, los cuales pueden tener un impacto significativo en la validez y aplicabilidad de los resultados obtenidos. Primero, la falta de una base teórica sólida en algunos estudios cualitativos es un problema que puede socavar la credibilidad y profundidad de las conclusiones. En investigaciones cualitativas, la teoría no solo debe servir como un marco interpretativo, sino también como una guía que oriente la recolección y análisis de datos. La ausencia de una teoría bien fundamentada o la falta de articulación con el marco teórico puede llevar a que los hallazgos sean meramente descriptivos, sin un respaldo académico que los sustente. Esto, a su vez, puede limitar la generalización y transferencia de los resultados a otros contextos o fenómenos. Otro aspecto crítico es el manejo del presupuesto en investigaciones cualitativas, dado que estos estudios a menudo implican trabajo de campo extenso, entrevistas prolongadas, transcripción detallada de datos y análisis en profundidad. Los costos tienden a ser altos. A menudo los investigadores cualitativos subestiman el tiempo y los recursos necesarios, lo que puede llevar a sobrepasar el presupuesto asignado o a comprometer la calidad del estudio por falta de recursos. Esto destaca la necesidad de una planificación meticulosa y realista, así como de la búsqueda de financiamiento adicional o alianzas estratégicas para garantizar la viabilidad del proyecto. Finalmente, enfrentar estos problemas requiere una planificación cuidadosa y una fundamentación teórica robusta que guíe cada etapa de la investigación desde la formulación de preguntas hasta la interpretación de resultados. De esta manera es posible mitigar los desafíos y producir estudios cualitativos rigurosos y con un impacto significativo en el campo de estudio. Continuamos entonces con el trabajo de campo virtual en la investigación cualitativa. En este apartado se explorará la diversidad de opciones para la cogeneración y recolección de material en la fase de trabajo de campo. Se deben considerar varios aspectos. El primero de ellos es el diseño metodológico, que puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto. En todo tipo de investigación, el contacto con el contexto es vital para realizar la ubicación temporal, social y espacial del objeto de estudio. Dada la situación de COVID-19, fue necesario buscar fuentes interactivas y virtuales para el acercamiento al contexto. Otro de los aspectos a considerar son los sujetos participantes. Dada la imposibilidad del encuentro físico, hubo una masificación de estrategias y aplicaciones que permitieron acceder a la información o contacto por medios tecnológicos, de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, aplicaciones para reuniones virtuales. El tercer aspecto a considerar son los recursos tecnológicos disponibles que cobraron mayor relevancia dado que permitió realizar encuentros con los participantes objetos de estas investigaciones cualitativas. El cuarto son los acuerdos previos y guías de observación, donde todos los instrumentos, todos los procedimientos se elaboran igual que antes de la contingencia, pero ahora están mediados por la tecnología. En cuanto a los planes de análisis, la mediación tecnológica ha permitido la pluralización de los formatos para la recopilación, sistematización, procesamiento y presentación de los hallazgos de investigación, con el mismo tratamiento de lo que se hacía en la era pre-COVID. Sin embargo, está en manos del investigador escoger la propuesta que mayor le convenga para este análisis. Puede ser la hermenéutica, teoría fundamentada, triangulación o el análisis sistémico. El último aspecto a considerar son las demás estrategias virtuales que tenemos a nuestra disposición, y en ese sentido el abanico de posibilidades se amplía con el uso de las redes sociales, los avatares, los alter egos y plataformas digitales. Continuamos entonces con las dificultades, desafíos y reflexiones del trabajo de campo virtual en las investigaciones cualitativas. La investigación cualitativa en el ámbito virtual presenta desafíos y dificultades únicos y complejos. Aquí les presento algunos de los más destacados. Existen por lo menos 3 respuestas ante los desafíos para la recabación de información o co-construcción de datos. La primera reacción es mantener en la medida de lo posible el proyecto original. La segunda alternativa es trasladar los encuentros presenciales al espacio virtual, por ejemplo, las entrevistas o los grupos focales.
nuevas modalidades investigativas y creación de narrativas en formatos innovadores, utilizando tecnologías versátiles. En cuanto a las dificultades, la falta de disponibilidad de recursos y equipos tecnológicos para que la integración suceda hace más difícil captar el contexto y comprender los significados subyacentes de las respuestas de los participantes. Las fallas constantes en los sistemas digitales pueden afectar la calidad de la información obtenida por el estudio. El contexto en el que se halla el sujeto también influye en el encuentro. Las condiciones ideales para la coproducción de las narrativas pueden ser complicadas. Finalmente, se deben tener unas consideraciones epistemológicas, como que el conocimiento se construye de otras maneras, experiencias compuestas de conocimientos, emociones y descripciones relacionales diacrónicas y sincrónicas, expresadas siempre en el espacio virtual. En cuanto a lo metodológico, los caminos y procedimientos se multiplican, con lo que permite innovar en la lectura de las situaciones complejas y auténticas, y en cuanto a la ética, los investigadores deben garantizar la confidencialidad y el consentimiento informado de los participantes. Para cerrar nuestra presentación, abordaré el debate epistemológico y metodológico entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, conocidos comúnmente como el falso problema de la investigación cualitativa cuantitativa. La inconsistencia teórico-metodológica surge cuando intentamos combinar ambos enfoques sin tener en cuenta sus diferencias epistemológicas fundamentales. La lógica positivista de la investigación cuantitativa se enfoca en la objetividad, la replicabilidad y la predicción de fenómenos mediante leyes generales. En contraste, la investigación cualitativa se fundamenta en una lógica interpretativa que busca comprender significados y contextos desde la perspectiva de los sujetos. Para superar estas tensiones se utiliza la triangulación como una estrategia metodológica que combina métodos cualitativos y cuantitativos, no para fusionarlos de manera arbitraria, sino para enriquecer y validar los hallazgos desde múltiples enfoques y perspectivas. La triangulación no solo fortalece la robustez de los resultados, sino que permite una visión más holística y profunda del fenómeno estudiado, aprovechando las fortalezas de ambos enfoques sin que uno se imponga sobre el otro. Hemos explorado con profundidad la investigación cualitativa y sus complejidades, abordando todas sus fortalezas como los desafíos que enfrenta. Cada uno de nuestros expositores ha proporcionado un análisis detallado y crítico sobre aspectos claves de esta metodología. Agradecemos su atención y abriremos el espacio para preguntas y comentarios.